Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 22 de junio de 2017. Les habla Isabel Valero. En la técnica también está Bastián. Colaboradores tenemos a José Sánchez. Buenos días. Buenos días. A Pedro Manuel. Buenos días. Hola, buenos días. Y a don Antonio García Trevijano. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Nos va a comentar don Antonio sobre el simposio. Nos va a dar la fecha. Sí, es que me dan los miembros asociados del MCRC y los seguidores, dan una enorme autoridad como altavoz. Si yo no sabía que tenía la voz tan fuerte, pero ellos me lo autorizan, ¿de acuerdo? Me piden que hable del simposio, pero también me han pedido que hable de Alhama. Y Alhama es el día 1, que me nombran, como sabéis, hijo predilecto de Alhama. Sin embargo, yo no voy a hacer propaganda, porque si se trata de un homenaje a mí, no soy el más indicado para decir que vayáis. Ya lo dije, por tanto, y ya he hecho la propaganda. En segundo lugar, el simposio de Logroño, en San Millán de la Cogolla. O en, no sé si es... Santo Domingo de la Calzada. Eso es, Santo Domingo de la Calzada. En La Rioja. Sí, eso, no, pero es que no sabía si era como ahí Santo Domingo de Guzmán y de la Calzada, por eso me he parado. Bien, ese es un acto memorable, que será memorable por la calidad de las personas que van a intervenir y sobre todo por el lema. Vamos a tratar los días 21, 22 y 23 de un tema apasionante, que es la defensa de nuestro idioma, del tesoro que tenemos, que es el español. Y ese idioma tan bello y tan expresivo y tan completo, tan sistemático y tan fuerte, y tan potente, está siendo atacado permanentemente. Y el título que va a presidir todas las intervenciones, cada uno es libre para el enfoque que quiera, será el siguiente: el consenso político degenera el idioma. Bajo ese título genérico, cada uno de nosotros desarrollará el tema que considere más pertinente. Y hoy tengo el gusto de estar aquí para presentaros también a José Sánchez Tortosa, que es un compañero de Albiac, catedrático de filosofía, y que se ha incorporado a nosotros, el MCRC, y que vendrá y también defenderá una ponencia en ese simposio de La Rioja. Con este he cumplido con el rito de altavoz y ahora le doy la palabra a Isabel para que dirija en la continuación del programa. Vale, pues será el día 21, 22 y 23 de julio. El plazo de inscripción está abierto y sería en la página web simposiomcrc.es. ¿Se ha abierto el plazo hoy? Sí, se ha abierto ya el plazo, ya pueden meterse en la página simposiomcrc.es y ahí se puden inscribir y tienen toda la información. Pues muchas gracias. Empezamos, por tanto, nuestro programa diario, que hoy va a versar sobre temas internacionales y luego el tema español de la amnistía. De temas internacionales vamos a comenzar ya con las noticias que publican todos los periódicos de mayor propaganda de Europa. No digo que son los mejores, pero sí los de más propaganda, y entre ellos El País. La noticia de Macron, se refiere a Macron, y es una entrevista que publican en toda Europa con gran aparato de publicidad, grandes titulares, y en El País el titular dice: la clave, dice Macron, la clave para volver a arrancar. Esto, cuando leo volver a arrancar, digo, uy, esto es una nueva versión de Begin to Begin, volver a empezar. Esto no está mal. Digo, ¿será Frank Sinatra que vuelve? No lo sé. No, volver a arrancar una Europa que proteja. Una Europa que proteja. Bien, veamos. Es prometedor. A ver quién es este hombre. Yo no lo conozco. Ha ganado las elecciones, las presidenciales y las legislativas, con un partido nuevo, improvisado, pero con un
60% aproximadamente de abstención. Luego tampoco es para presumir mucho de legitimidad, porque legitimidad no tiene, legalidad sí. Pero la legitimidad es la autoridad moral, la autoritas, esa no la tiene. Porque es una democracia llamada democracia con presunción de que es el gobierno de mayorías y que no vote la mayoría del censo carece de autoridad moral. No digo que sea inválido legalmente, ni que se pueda anular por razones legales. Lo que sí es que no tiene prestigio moral, no tiene autoridad, no va a ser seguido por la fuerza moral o por su carácter, es seguido por la fuerza que tiene la ley. Bien, veamos, entremos a conocer su pensamiento. Es tan grande la entrevista que no me da tiempo ni a leerla, he leído el primer párrafo, y con el primer párrafo me he parado, ha llegado nuestro amigo Sánchez Tortosa y le digo, mira lo que he leído, con esto tenemos de suficiente. Y me dice, y para un mes y para un año. Mirad lo que dice literalmente este improvisado presidente. Nadie podrá negar que ha sido un cúmulo de circunstancias, entre ellas la eliminación de Fillón, la que le han llevado a la presidencia, y ahora después de lo que vamos a oír, nadie va a negar que este es un aventurero de la política, un aventurero intelectual, que es mucho peor que ser un aventurero moral, porque moralmente un aventurero es lo que es, tiene que ser moralmente aventurero, está muy bien, pero intelectualmente aventurero, eso es ser un insensato. Yo no conozco ningún aventurero intelectual, pero aventureros descubridores morales, eso abundan todos los siglos y todos los países. Veamos, ¿qué dice? Pues a José y a Pedro les voy a leer al pie de la letra lo que dice este señor. Dice que es que tengo aquí arranco. Dice, la verdadera pregunta, dice él mismo está respondiendo a preguntas, y antes de que le pregunten, le dice al periodista que va a preguntarle cuál es lo que debe de preguntarle. Y le dice, la verdadera pregunta es la del objetivo de nuestra acción. Y el punto de inicio es la crisis que sufren las democracias occidentales, que se construyeron en el siglo XVIII sobre un equilibrio inédito entre la defensa de las libertades individuales, la democracia política y la creación de las economías de mercado. Mentira, señor Macron. Usted no conoce ni un libro, ni el forro de los libros de historia. ¿Cómo se atreve usted, presidente de la República, a decir semejante barbaridad, semejante demostración de incultura y de desconocimiento? Siglo XVIII, ¿sabe usted lo que es el siglo XVIII? El siglo del mercantilismo, el siglo del vizconde de Mirabeau, el siglo de la ilustración escocesa, anterior a Adam Smith. ¿Qué está usted diciendo? El siglo del mercantilismo y de los recursos de oro y agricultura, punto. ¿De eso eran las democracias? Pero si eso es lo que usted habla es anterior a la Revolución Atlántica de Estados Unidos. Es anterior a la independencia de Estados Unidos, a la guerra de independencia. Y no digamos de la Revolución Francesa, eso ni por asomo estaba nadie ni imaginando la posibilidad de una revolución para llegar a las libertades individuales. El lema libertad, igualdad, fraternidad, aunque el de la fraternidad fue una tontería, no se había inventado siquiera. Pero ¿cómo es posible que pueda ser presidente de Francia alguien que desconoce los motivos por los que se produjo la Revolución Francesa? Este señor no sabe por qué se llamó a Thomas Necker. ¿Por qué Luis XVI llamó a un banquero suizo? ¿Por qué? ¿Para defender las democracias? ¿Las libertades individuales? ¿Para defender qué? ¿El sistema económico? No, para defender las finanzas del Estado que estaba en quiebra. Y llaman a un banquero suizo, a Necker. Y la resuelve, además. Y como la resuelve, lo despiden. Y en su memoria Necker tiene que tiene el ingenuo, el pobre, dice que no entiende cómo triunfa en lo que le piden y lo echan.
Y claro, el despido de Necker provoca el nacimiento de la Revolución Francesa. Cuando llega la noticia de que Luis XVI ha despedido a Necker, cuando esa noticia llega a las calles adyacentes y a los jardines del Palais Royal, del conde de Orleans, comienza ahí, se desvía una muchedumbre de unos centenares de guardias municipales y de mendigos que iban acompañando desde los Inválidos al ayuntamiento un cañón y unos cuantos fusiles. Al llegar al Palais Royal se desvían de su curso gritando a la Bastilla, a por pólvora, para un cañón solitario, porque acababa de llegar la noticia de la dimisión de Necker. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es mentira todo lo que dice Macron. No es una equivocación, no es un error de un intelectual, es las palabras de un completo ignorante de su propio país, de cuáles son las causas de la Revolución Francesa, que cree que había democracia en Francia antes de la Revolución Francesa. Ah, yo sé por qué, mejor que él. ¿Por qué dice Macron esta tontería? Porque hay un autor muy famoso, francés, muy de los más famosos, que también lo dice. José Sánchez Tortosa. ¿Sabes que hay un autor, claro que lo sabrás, un genio francés, de los mejores escritores y filósofos y pensadores franceses, que se llama Alexis de Tocqueville? Pues Alexis de Tocqueville defiende la tesis, en su libro sobre la Revolución Francesa, defiende la tesis de que desde Luis XIV, que es exactamente la época de Quesnay y de Turgot, anterior, que son los creadores de esa teoría mercantilista de la que ahora está ensalzando Macron, creyendo que eso era la democracia y las libertades personales. Pues bien, Luis XIV, desde esa época, desde la guerra de la Fronda, amigos, ahí arranca Tocqueville para decir que Francia tenía libertades y un bienestar general, y que desde Luis XIV empieza con la guerra de la Fronda la supresión de las libertades francesas, que culminan con la revolución hasta llegar a Napoleón, que la suprime por completo. Esa es la tesis de Tocqueville. Claro, es natural. Él era un aristócrata y cuenta la historia de su familia, de la aristocracia. Es cierto que la aristocracia vio mermadas sus libertades desde la Fronda, es verdad. Pero no puede confundirse la historia de una aristócrata, de la historia de la familia aristocrática, con la historia del pueblo francés. El pueblo francés, en la época de Quesnay y de Turgot, no tenía libertades, no tenía economía de mercado. ¿Pero qué es esto de economía de mercado? Pero qué vergüenza, este es un técnico financiero y habla de la economía de mercado en el siglo XVIII. ¿Pero de qué está hablando? ¿Es que no sabe que todo eso que está diciendo es anterior a Adam Smith? ¿Pero qué economía de mercado puede haber cuando ni siquiera Mandeville, sí, Mandeville ya había escrito La colmena rezongona, vicios privados, virtudes públicas, pero todo esto lo ignora este hombre y pretende ser la esperanza de quien, de Europa. Esto es una vergüenza, una ignorancia cultural tan grande no la he visto en mi vida en un francés. Pero nada, esto le da lo mismo, da igual, que acredite su ignorancia, da lo mismo. 4 ministros le dimiten por corrupción, por nepotismo, le da igual. Acepta la dimisión y nombra a otros 4. Sigue gobernando lo mismo. ¿Qué más da que se equivoque con el nepotismo o con la historia de Francia? ¿Qué importa? Lo que importa es que todo el mundo financiero de Europa lo apoya. Y ante un vacío francés, donde no hay partido ni títere con cabeza, pues ha salido el que la banca ha dicho, Macron. Bien, Tortosa, Pepe, ¿qué te parece este enfoque de Macron? Me parece que tampoco debe sorprender demasiado. ¿No? Macron está preso de las retóricas europeístas y su discurso es de un trazo muy grueso, como no puede dejar de serlo en el fondo, ¿no? Y yo creo que es más, la figura de Macron representa además una especie de síntoma de los tiempos, ¿verdad? De
disolución que se ve muy bien en Francia, por ejemplo, ¿no? Los partidos tradicionales tienen los pies de barro, se están desmenuzando, ¿verdad? Y entonces las opciones que se van abriendo pues son bastante inquietantes en general, ¿no? Y además es algo como bastante extendido, ¿no? Yo creo que es un síntoma de una Europa en una degradación política e institucional muy seria. Y además también económica y yo diría que hasta militar, claro, porque todas esas claves hay que tenerlas en cuenta, si no, no se entiende realmente el proceso de decadencia europea al que estamos asistiendo. Es una especie de intento muy desesperado de aferrarse a viejos clichés que cada vez yo creo que funcionan menos, ¿no? Pero está introduciendo un vocabulario que no hay derecho, está entorpeciendo y oscureciendo el vocabulario Claro. maldito ya existente. Por ejemplo, dice lo siguiente, fijaros qué vocabulario. Dice, los países, la crisis se multiplica en Oriente Medio, los próximos, en el Golfo, y las desigualdades se agravan en todo el mundo. Y llega a decir cosas como que a través habla del bien común, y hablando de que es la libertad, que es nuestro bien común, cómo defender nuestro bien común, que es la libertad y la democracia, la capacidad de las personas y de nuestras sociedades de ser autónomas, de seguir siendo libres. Menos mal. Como si alguna vez lo hubieran sido, ¿no? No, pero menos mal que todavía lo son. Dice que Por eso es optimista, sí. Y de garantizar la justicia social. ¿Qué es eso? Yo sé lo que es la justicia social en la Iglesia, pero los gobiernos no sé lo que es la justicia social. Y de proteger nuestro planeta, esto ya sí es una palabra que entiendo, nuestro planeta sí, a través del clima. Sin estos bienes comunes, esto ya supera a Santo Tomás, y a Aristóteles, como has dicho tú. El bien común es el aire, el agua. Claro. Es el bien común. Es el problema de esta jerga que no le da contenido a esas ideas tan vaporosas. Claro. Para que no tengáis duda, que no exagero lo más mínimo, voy a reproducir ahora las palabras literales que dice después de haber afirmado lo que he comentado hasta ahora, que estamos en defensa de las libertades individuales, la democracia política y la creación de economías de mercado del siglo XVIII. Después de esas palabras dice que esto es un círculo virtuoso. Para los que no están habituados a este lenguaje, contra el círculo vicioso se habla del círculo virtuoso, que no existe ni nunca nadie lo ha desarrollado, pero sí que es una frase hecha, círculo virtuoso. Entonces dice, un círculo virtuoso, el del siglo XVIII, que permitió que se reconociesen las libertades individuales, que se desarrollase el progreso social y que las clases medias tuviesen expectativas de progreso. Desde el final de la época dorada del capitalismo se han instalado las dudas. Es decir, la época dorada del capitalismo es la que describe Dickens, la primera, la de los niños y la revolución industrial. Esa es la época dorada, qué maravilla. Eso sí. Y ahora, claro, a partir de las reformas que empezó a introducir para humanizar la producción industrial propia del capitalismo y del libre mercado, la que introdujo Bismarck y que luego desarrolló la Iglesia, pues claro, él dice que lo primitivo es el círculo virtuoso. Es el gran capitalismo, el puro. Ese fue el ideal. Esto es lo que dice Macron. Y luego bastante contradictorio, porque además habla de una especie de loa libre mercado y luego habla de que necesita una Europa que proteja. Cuando el libre mercado es lo opuesto al proteccionismo. Supongo que a eso se refiere con el círculo virtuoso. Será eso. Encontrar la clave de bóveda de la protección. Eso se llama socialdemocracia de toda la vida. Lo que es. Pero es que estamos en un momento muy interesante en el que esos vocablos empiezan a sonar rancios, entonces hay que renovarlos. Claro, eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que está haciendo todo esta gente. Exactamente, eso es lo que está haciendo, creando nuevos vocablos. Exacto.
Pero peor es que los que más vacíos sustituyen. seguramente, claro. No, peores, designan peor. Es un símbolo de un símbolo. Bien, yo no... Lo de justicia social es un modo de llamar a la caridad cristiana, claro, como... La justicia social, claro. Sí, eso fue anterior a la guerra cartista, en 1830 a 33, donde en Inglaterra se sustituye la caridad cristiana, que eran los pobres adscritos a parroquias, las parroquias distribuían los pobres a las familias ricas y cada uno tenía que atender su caridad, se sustituye por el Estado. Y aparece, después de la guerra cartista, pues, el concepto de justicia social que desarrolla el economista Sismondi en Suiza, Sí. y que lo desarrolla de una manera muy elegante y muy bien. Hay un ejemplo histórico, si me permite, Sí, de justicia social, que es en los primeros años del nazismo. Se teje una red de subvenciones a escala municipal e incluso local que genera una suerte de una urdimbre de dependencias económicas de las capas más bajas de la sociedad que se ven beneficiadas de esas ayudas del Estado. y proceden del pero ayuntamiento o del muchas Estado. veces a nivel local. Se gestiona a nivel Del local. ayuntamiento. Sí, sí, sí. Es que el origen de la sustitución de la caridad fue siempre municipal, Claro. no fue estatal. Lo que llevamos justicia social hoy, que es estatal, eso es una novedad. Claro. Pero esa novedad es posterior ya del siglo XX. Ujú. Pues eso se regula a nivel municipal, en muchos casos, y a través de los estados. Y claro, lo interesante es que crea una dependencia económica y un sistema burocrático de censo muy detallado. Como los seres Que de Andalucía. luego- y el PER y todas estas cosas. Aquí Sí, pero no digo a tanto, otro nivel claro, pero no digo de tanto corrupción. como Sí. el componente de corrupción, Sí, sí. sino el componente de burocratización Sí. y de dependencia, que luego es uno de los factores que hace viable el ascenso del nazismo. Eso es. Pues el rey republicano, o Júpiter del Olimpo, como le llaman ya los irónicos comentarios de Macron, está siendo apoyado como nunca había visto yo por la prensa europea. Nunca había visto un apoyo más unánime. Y yo creo que es el susto del vacío del Brexit, Eso es. luego Sí. el susto del enfrentamiento de Trump con todo el establecimiento europeo, y también luego la incógnita que implica la ruptura aparente de las promesas de entendimiento entre Trump y Putin. Son el Brexit, Putin y Trump explican el desconcierto producido en Europa, el miedo que hoy quiere cubrirse con la figura olímpica de Macron. Y a Le Pen también, claro, el miedo que tienen en Francia. Pero Le Pen estaba con las leyes y los sistemas electorales la tienen Sí, apartada de sí. todo peligro. En fin, pues nada, yo creo que podemos pasar a otra noticia. Sería larguísima, pero yo es que no he tenido tiempo de leerlo, porque es que son varias páginas. Sí, habla ahí de la dimisión de los 4... Pero ya he hablado de ella. Sí, Ya he hablado del tema, lo he comentado, ¿no? me da igual, se quita uno, se pone otro y seguimos. En cambio, los republicanos sufren una escisión parlamentaria. Son los conservadores Eso es, franceses, son los republicanos. eso es. Pero en fin, pues nada, yo creo que podemos dejarlo, porque ha sido una buena brecha en el muro levantado alrededor de Macron, y seguiremos bombardeando por esa brecha hasta ver si podemos desacreditarlo, porque es un blef. Bien, de acuerdo. Pues gracias, y pasaremos a otra noticia. Un momento o minuto de música. Una pausa y volvemos enseguida. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar,
presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio-mcrc.es. Ya estamos aquí de nuevo, tiene la palabra Pedro. Bueno, pues ahora vamos siguiendo con Internacional a analizar las noticias que aparecen tanto en el país como en el mundo sobre Venezuela. Empezando por El País, en su página 16, dice: el Supremo chavista decide enjuiciar a la fiscal general rebelde. Luisa Ortega se ha opuesto al proceso de cambio de la Constitución. Luego, al pie de la misma página, tiene otra llamada, un artículo... Vale, bien. Sí, en El Mundo, vale, perfecto. En El Mundo, su página 22 dice, entrecomillado, del Estado de Derecho al Estado de Terror. El Supremo, controlado por el chavismo, procesa a la fiscal que desafió a Maduro. Dentro de la noticia viene a hablar de la imposición desde el Ejecutivo venezolano al Tribunal Supremo de dar inicio a la destitución de la rebelde Luisa Ortega, fiscal general de la República. Aparece una foto de ella y, como decía nuestro amigo Franceschi, siempre esa vieja pose de aparecer esgrimiendo la Constitución en la mano como si fuera el retrato de un santo o algo así. Y después, volviendo a otra noticia que aparece más en pequeño, de Venezuela en El País, destituido el comandante de la Guardia Nacional. Nicolás Maduro destituyó el martes al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, ratificando en su puesto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El presidente venezolano afirmó que Benavides será sustituido en el puesto por el mayor general Sergio Rivero. Las denuncias contra los responsables de las fuerzas de seguridad por los abusos cometidos durante la represión de las protestas contra el gobierno no han cesado. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó ayer de la detención de 3 militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de Fabián Urbina, un joven de 17 años que murió el lunes por disparos de las fuerzas del orden. Bien, este tema se veía venir. Aquí el hecho central es que una de las principales defensoras del régimen chavista y del gobierno de Maduro hasta antes de ayer, la fiscal general Luisa Ortega, ha cambiado aparentemente de bando, ha renegado de su pasado hasta antes de ayer y se ha convertido en una punta de lanza contra Maduro, impugnando las decisiones del Supremo sobre las nulidades de actuación que pretenden los diputados de la Asamblea y sobre todo oponiéndose a la celebración de esa constituyente que se ha sacado de la manga Maduro para anular las facultades legislativas de la Asamblea. En ese contexto hay que analizar qué significado político tiene y si debe ser apoyada por la oposición la figura de Luisa Ortega o si debe ser combatida o bien estar precavido con la posible jugada para evitar la verdadera libertad política, que es lo que pide el pueblo venezolano. Los factores en juego son complejos. De un lado está Maduro y las Fuerzas Armadas prácticamente por unanimidad. De otro lado está los partidos políticos reunidos en la Asamblea Nacional, no en la Constituyente, cuidado, en la Asamblea Legislativa. Y estos diputados de Asamblea, ¿qué están pidiendo? Pues lo mismo que el Papa y lo mismo que la OEA. ¿Qué piden? El fortalecimiento del régimen de Hugo Chávez. Elecciones, con arreglo a la ley electoral de Chávez. Que se respete la legalidad de Chávez. ¿Contra quién? Contra Maduro, que consideran que no es chavista puro y que está degenerando en una dictadura personal. Y contra eso reaccionan todos los partidos, todos. Nada, elecciones, el Papa, elecciones. ¿Qué ley electoral? La de Hugo Chávez. ¿Qué resultado se espera? Una verdadera catástrofe para la oposición.
es darle el poder a quien lo tiene, a Maduro. Pero nadie se atreve a decir esto. Allí, bueno, sería visto muy mal, salvo el pueblo. El pueblo, los que están en la calle, la insurrección que está en la calle, aquellos que están exponiendo vidas y bienestar, no, y malestar, porque no tienen ni para comer, esos saben bien que no se fían para nada de la clase política producida por el chavismo, incluidos todos los partidos políticos llamados de oposición, porque están defendiendo las instituciones chavistas. Y cuando hay en la calle una verdadera insurrección, una huelga insurreccional, no huelga, es que hay una manifestación popular, radical, contra el chavismo y naturalmente contra su cabeza visible, que es Maduro, en ese momento suena a traición llamar a las elecciones de Chávez. Elecciones con arreglo a la ley de Chávez. ¿Ahora para qué? Pues para acabar con la revolución que hay iniciada en Venezuela. ¿De qué? ¿Qué revolución? Pues de la libertad política colectiva, que es la que está en la calle. Todo aquel que hoy defiende en Venezuela elecciones con arreglo a la ley chavista, o que esté apoyando a la dicha fiscal general Luisa Ortega, esa persona es enemiga de la libertad política colectiva. Está traicionando los intereses del pueblo llano, corriente, del que se manifiesta en la calle, del que expone su vida, del que no tiene para comer. Ese quiere libertad política. ¿Cómo va a pedir elecciones? ¿Pero qué tiene que ver las elecciones con la libertad política? Primero libertad política, luego elecciones. Las elecciones sin libertad política, eso sería repetir lo que se hizo en España. Os voy a recordar lo que pasó en España. El primero partido en secreto, partido de oposición clandestina, pero tolerado, era la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez y Gil Robles. Ese era mucho más tolerado que el PSOE. El PSOE, sí, tenía que inventarse el nombre de un nombre permitido, tolerable, para que no fuera Felipe González, y se llamó Isidoro. Pero Gil Robles y Ruiz Jiménez no necesitaban inventar ningún seudónimo. Ellos se manifestaban como eran, bajo Franco, porque no eran enemigos. Ruiz Jiménez venía de ser ministro de Educación con Franco, y Gil Robles era la figura respetada de la derecha católica. Bien, en pleno batalla, donde estaba yo presente, al frente de las instituciones creadas por el combate clandestino por la libertad, la Junta Democrática y la Plata Junta. Pues bien, estando en la Plata Junta ya unidos con la Democracia Cristiana, en contra de lo acordado por nosotros, que era libertad, libertad y libertad, jamás se nos ocurría hablar de elecciones. Pero ¿quién podía hablar de elecciones bajo Franco, con las leyes electorales franquistas? Eso era ridículo, absurdo. Pues bien, Gil Robles dijo, elecciones, elecciones. Antes, y yo respondí en el diario Ya, de manera que elecciones antes de las libertades. Elecciones sin libertades, ¿y qué esperan que salga elegido? Bien, no se le hizo caso a Gil Robles y naturalmente a mí tampoco. Pero sabéis el resultado, ¿no? La Democracia Cristiana eliminada del mapa político después de Franco. ¿Por qué? Porque la Democracia Cristiana, su clientela, era la que apoyaba a Franco. Su clientela era Franco, era franquista, y por eso no hay Democracia Cristiana después de Franco, porque perdió la guerra política, porque la Democracia Cristiana y el Vaticano estaban representados, pues precisamente por los Martín Artajo primero y por los Ruiz Jiménez después. Por esa razón no hubo Democracia Cristiana en España, a diferencia de lo que sucedió en Italia y Alemania, donde la derrota del Eje trajo como consecuencia directa el triunfo puesto por los americanos con el ejército americano de la Democracia Cristiana y el Vaticano en Italia y Alemania. Bueno, pues eso es lo que se pretende hacer en Venezuela. Por eso no tiene nada de extraño que el Papa vuelva a repetir la misma operación de Pío XII. Elecciones, elecciones. ¿Para qué?
para que no haya libertades en Venezuela. Primero libertades, las elecciones después. A ver. Sí, es que es una idea muy importante porque es un recurso tan utilizado como un espejismo de una continuidad material en muchos aspectos esenciales que sí, es preciso desmontar esa argumentación. En los casos que ha puesto usted y en muchos otros... Es constante que tú y yo, al desmontar esa argumentación, estamos enfrentados al mundo entero. Claro, es lo que le iba a decir. Incluso a la OEA y a ellos y a la Asamblea Nacional, claro, que quieren elecciones. Claro, porque es como un espejismo tan eficaz que es al que se recurre constantemente para que quede oculto una continuidad material. El caso que ha puesto usted es clarísimo, pero bueno, podríamos poner otros. Podríamos poner otros. Sí, además, ¿y tú, Pedro? Sí, bueno, que lo que decía antes, y cuando mencionaba al leer la noticia, la fotografía en la que salía Luisa Ortega con la Constitución en la mano, es que lo está diciendo, es que esa Constitución que lleva en la mano es la Constitución de Chávez. Claro. Entonces está defendiendo la Constitución de Chávez, no está engañando a nadie. El que se quiere engañar se deja engañar. Porque se llega a una especie de... una identidad que también en España creo que ocurre, como ocurre en el caso de Cataluña, del todo perniciosa, como es identificar el derecho de voto con la democracia. Si se vota, hay democracia. De no votar, parece que se está alardeando de un comportamiento antidemocrático, cuando el voto es un instrumento de la democracia, pero no existe esa equivalencia entre el voto. Votar sin libertad no sirve para nada, como votar con Franco. Exactamente igual que ahora, igual que en Cataluña, quieren votar y dicen que el que no está a favor de que se pongan las urnas no es un demócrata. Absolutamente absurdo, porque se está intentando votar sobre una cosa que no depende de la voluntad, que es sobre un hecho de la mera existencia. Es absolutamente pernicioso, muy equívoco y muy peligroso, y creo que hay que desmontar ese mito de que el voto es lo mismo que la democracia. Pero desde el punto de vista propagandístico, a mí lo que me llama la atención es cómo los partidos o movimientos autodenominados constitucionalistas no esgrimen ese argumento, exacto, digo, de batalla, de combate retórico. Es decir, lo del derecho a decidir, que ya además está investido de una aureola metafísica muy peligrosa, en realidad es la prohibición de que un sector de la población decida sobre algo que es suyo. Exacto. Esto es lo intrigante para mí, que no se utiliza un argumento tan evidente. Como si Hitler hubiera puesto unas urnas y se hubiera votado el Holocausto. ¿Eso sería democrático? ¿Lo haría democrático de alguna manera? Muchos historiadores plantean que si hubiera repetido las elecciones 4 o 5 meses después de haberlas ganado en el Reichstag, que la mayoría hubiera aumentado notablemente. Claro que sí. O sea, eso apuntaba todo, desde luego, en ese momento. Más importancia todavía, más importancia real tiene la segunda noticia que has leído, sí, Pedro, la destitución del comandante de la Guardia Nacional por la muerte inexplicada de muchos jóvenes ya. De muchos jóvenes, ya son bastante, más de 80 muertos van ya. La destitución de Benavides estaba bien justificada. Y que se hayan nombrado ahora, o ratificado en su puesto, más que nombrado, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, indica la fortaleza gubernamental de las Fuerzas Armadas, porque Padrino es el que está ahí desde el origen de Maduro. Y en cambio, hay que comentar que es raro que haya un defensor de pueblo que funcione de verdad. Entonces, allí hay un defensor llamado Tarek William Saab, como los automóviles noruegos, que informó ayer, este defensor del pueblo, de la detención de 3 militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de Fabián Urbina, un joven de 17 años que murió el lunes por disparos de las fuerzas del orden. Esa noticia sí que yo le di importancia, sí, pero no conozco todavía. Estoy deseoso de ponernos al habla con nuestro venezolano diputado amigo, con Franceschi, pero que está ahora de momento incomunicado, a ver si puedo comunicar ya hoy para que nos explique, a ver, primero, cómo puede haber un defensor del pueblo que funcione. Eso lo quiero saber yo. Eso. Porque es que... Y segundo, ¿qué importancia puede tener dentro de las Fuerzas Armadas que haya detenido, que se hayan denunciado
a 3 militares. Sí, que haya hecho ese movimiento. Sí. Y eso vamos a preguntárselo a nuestro querido Alberto, a ver si puedo localizarlo hoy y que mañana intervenga y nos lo explique. Sí, porque así al principio solo se puede interpretar como un intento de blanquear el régimen, ¿no? De decir que de deslegitimar las acusaciones de crueldad y en la represión de la calle. Pero a mí lo que más me parece importante es esto que ha dicho don Antonio ahora, porque hay una prueba del 9 para saber también si en un país hay democracia o no. Es que todos los países que tienen defensor del pueblo no son democracias, porque, no sé, eso del defensor del pueblo es una excusa absolutamente inútil cuando existe el principio verdadero de representación. Si la ciudadanía, los gobernados están representados, ¿para qué narices necesitan un defensor del pueblo? Digo yo. No, es que hay además una prueba más evidente. La única democracia formal del mundo es Estados Unidos y no tiene defensor del pueblo. Claro que no. Y en teoría, en una democracia el defensor del pueblo es el pueblo. Claro. No necesita quien lo defienda. Exacto. Por tanto, Si necesita es una defensa, contradicción. Así es. Porque necesita, claro, el zar de Rusia, pues el pueblo siempre lo hacía, lo salvaba, que todos los crímenes era el pobre padrecito zar, que no le decían la verdad los gobernantes. Claro. Eso del defensor del pueblo es una cosa parecida. Es una autología, se desmiente a sí mismo, vamos. Si dices defensor del pueblo, que no hay ni pueblo ni defensor. Eso del autologos, ¿no? Claro. Eso es de Santayana. Se conoce Sí. en el libro ese tan precioso del autologos. Muy bien, pues vamos a ver otra noticia con un periodo cortito de pausa musical. Bien. Pues una pausa y volvemos enseguida. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra Pedro. Sí, ahora vamos a tratar una noticia sobre la deriva del PSOE después del cambio de dirección. Y al respecto, El Mundo se hace eco de una noticia que está muy relacionada con ello y que dice: Podemos empieza a imponer su ideario al nuevo PSOE, logra que Sánchez deje de apoyar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá y exige que no respalde el techo de gasto para 2018. Lo que parece que hay buenas razones de entendimiento entre ambos partidos, entre Podemos y entre el Partido Socialista. Parece que, no sé si estaréis de acuerdo, pero que empieza ese proceso de fagocitación o de autodestrucción del Partido Socialista por Podemos, como pasó con Izquierda Unida. Pero eso, tu conclusión Sí. está en contra de tu premisa. Si están de acuerdo, no pueden estar de acuerdo en que uno desaparezca. Sí, que eso no están de acuerdo, ¿no? Pues voy a explicar por qué hay, sin darte cuenta, has dicho dos cosas que aparentemente son contradictorias. Es decir, ¿por qué? Una ley de hierro de todos los partidos, especialmente del Partido Socialista, es la ley sociológica descubierta por Michels. Empezó en el año 1909 cuando lo descubrió y hasta los años 20 estuvo publicando primero monografía, luego libros sobre la ley de las oligarquías del Partido Socialista, donde advirtió que no extendía su ley a otras organizaciones de masas que no fueran partidos políticos y que no fuera el Partido Socialista. Lo tiene advertido en sus preámbulos. Pero bien, veamos ahora. Esa ley, quien lea ahora los titulares como Pedro, dice, Podemos, vuelve a leerlo. Podemos empieza a imponer su ideario al nuevo PSOE. Veas, parece ser entonces que el ideario de Podemos es que dominen las bases y que ese ideario deroga la ley de las oligarquías y por tanto Sánchez, inconsciente, atontado, asume el ideario
pensando en que es un paso grande cuando las bases lo van a eliminar y a destruir a él. Bien, eso es bonito de analizar, porque es que Iglesias es el que sigue al pie de la letra la ley de la oligarquía de hierro. Es decir, las bases de Podemos no son las que están apoyando a ideas propias que imponen a Iglesias. Es Iglesias el que va imponiendo junto. La prueba es que está cambiando a Errejón por otro y va cambiando las cúpulas dirigentes de Podemos para seguir engañando y toreando las exigencias de radicalismo o de sinceridad que puedan provenir de las bases. Pero es aquí que un tontarrón de capite, un tontarrón de verdad, no de apariencia, que habla bien, porque un tonto que hable mal no sirve para nada. Este tonto sabe hablar, pero no ABC, pero lo dice bien. Entonces el ABC de Sánchez, de ABC, es que le da el poder a las bases, y lo dice claramente. Yo estoy aquí para darle el poder a las bases. Jamás haré nada que las bases no quieran. Todo será las bases. Es decir, es Sánchez el que deroga teóricamente la ley de hierro de la oligarquía. Renuncia al ser oligarca. Eso ¿sabéis quién lo va a pagar? Por supuesto pero mucho antes que Sánchez. Eso lo va a pagar Iglesias. Es decir, las bases del PSOE las que se van a cargar, van a impedir que salga adelante el proyecto de Iglesias. Iglesias es el listo de la película. Entonces, él no hace caso ni de base ni de nada. La ley de la oligarquía es él es la oligarquía. Y lo mismo que ha hecho lo que le da la gana con Errejón o con Tania, pues hace con las novias, con los segundones y con los tercerones. Ese le da igual, porque lo único que quiere es él tiene una ambición de poder personal, absoluto, y está toreando a Sánchez. Y le ha puesto, ya que en la primera corrida salió mal para Iglesias, porque aunque engañó a Sánchez, Sánchez no logró engañar a las bases. Ahora en la segunda corrida, aleccionado Sánchez por las bases, el toreo presenta otro cariz. Ahora sí, Iglesias lo está planteando bien. Y Sánchez mucho mejor todavía, porque le está ofreciendo a Iglesias las bases del PSOE, no él, las bases del PSOE. Esa es la maravillosa conclusión que se saca del juego de un imbécil con un listillo. Entonces la conclusión sería que es un juego más o menos retorcido para que haya una continuidad en ese sentido, ¿no? Y ese espectro, ¿no? Pero es que Iglesias va a mantener, pero Iglesias está dispuesto a mantener el espectro de Sánchez. Claro, a eso voy. Como un fantasma. A eso voy. El espectro, pero fantasmal. Sí, lo va a mantener. Sí. Como aparición. Claro. Lo necesita como el padre de Hamlet. Sí. Necesita para poder mantener la venganza. Claro. Sí, muy bien. Sí, ya está, es que es precioso. Sí. Bueno, pues venga, vamos a otro minuto. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es. Ya estamos aquí de nuevo, tiene la palabra Pedro. Sí, pues ya otro tema nacional de España. Aparece en los dos periódicos, tanto en El País como El Mundo, y también en portada. Y hace relación a las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la amnistía fiscal
de Montoro y las continuas presiones que está recibiendo también de la misma clase política para que dimita después de esta recusación de su ley por el llamado aquí alto tribunal, ¿no? En El País dice: Rajoy y Montoro desprecian la sentencia contra la amnistía fiscal, y concretamente dice: desprecian la sentencia por considerar que solo se refiere a la forma, y concluyó que las críticas que contiene son juicios de valor, como si los jueces hicieran otra cosa que juicios de valor. Un momento, espera. De manera que una cuestión de forma la considera juicio de valor. Sí, sí, así es. Pero si los juicios de valores son éticos, bueno, ¿qué significa eso? Pues así lo dice. Dice... un defecto de forma es un ataque a un juicio de valor. Sí, un juicio de valor. Si es un defecto de forma, está reconocido. Exacto. Por lo tanto, el valor no está desconocido. No tiene... Si se reconoce el defecto de forma, se está reconociendo el valor de la forma. Exacto. Nada, absurdo. Es una cuestión técnica, además, ¿no? Sí. Es una cuestión técnica, es absurdo que a eso lo llame juicio de valor. Pero eso es el periodista, ellos, no sé quién dirá esa tontería. El país. Ah, cómo no. Luego, en El Mundo, entre comillas, una frase de la valoración del ministro Montoro justificando aquella amnistía fiscal, y dice, entrecomillado: había que echar un cebo atractivo para los pececitos. Anda. El objetivo era pescar pececitos que estaban en el fondo del mar, dijo en alusión a los evasores, y eso obligaba a mostrarles un cebo atractivo. Es decir, que para unos pececitos, un cebo pequeñito, porque los peces gordos, esos no, esos están salvados, esos se protegidos. Y a los pececitos se les pone un cebo de su tamaño, y como es natural, tan pequeño, que tiene defectos de forma. Eso no tiene importancia ninguna. Ninguna. No, esa es la tesis. Esa es la tesis. Menuda tesis. Yo, la verdad es que, hombre, no hay que hacer gala de falsa modestia y también decir las cosas que cuando nosotros decíamos que teníamos razón, al final los hechos nos han dado la razón, porque en el Diario de la República Constitucional escribimos varios artículos poniendo de manifiesto en el caso de la amnistía, que era ilegal rotundamente. Y además no solo nos congratula, o podemos congratularnos de eso, de que el Tribunal Constitucional ahora da razón jurídica a lo que nosotros decíamos, sino que los argumentos que utiliza el Tribunal Constitucional son los mismos que nosotros utilizábamos. Me alegro muchísimo. ¿Pero qué es eso del juicio ético? ¿Eso qué es? La forma, es que a lo que ellos llaman la forma, lo que hace el Tribunal Constitucional, aparte de que es falso, de que solo hable de la forma, porque también habla y le reprocha una interpretación inadecuada de conceptos jurídicos como los de igualdad y progresividad fiscal, ¿no? Que dice que no son respetados por esta norma. Otra cosa es que la reprimenda grande se la lleva por lo que para Rajoy y Montoro es una cuestión de simple forma, que es haber aprobado esta amnistía fiscal a través de un Real Decreto Ley por razones de urgencia, cuando en realidad está afectando no una cuestión que necesita ser afrontada por razones de urgencia, sino incluso al propio Código Penal. Está modificando. Porque por razón de la materia obligaba a ser ley. Ley orgánica, nada menos. O sea, con una mayoría cualificada. Sí. Y a eso dicen que es un defecto de ética. De forma. No, pero ¿por qué hablan de la ética? ¿Qué es eso? No, de la ética no hablan. Sí, has dicho antes, ¿no? Juicios de valor. Bueno, sí, habla de los juicios de valor. Claro. Y que dice que eso es un juicio de valor. Sí, el tema de que se tenía que haber hecho por ley orgánica en vez de por Real Decreto Ley, luego convalidado en el Parlamento, que eso es un juicio de valor de sus señorías. Eso es lo que vienen a decir tanto... Un momento. ¿Un juicio de valor o un juicio jurídico? No, dice, pero está... Sí. Entrecomillado, juicios de valor. Pero los jueces no hacen juicios de valor. No hacen juicios jurídicos. Eso es. Claro. Exacto. Esas son las sentencias, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo? Eso dice. ¿Qué? Juicios de valor. Sí. Vamos a ver. Los juicios de los jueces son juicios que caen dentro de la órbita de la moralidad pública. Un juicio de valor, forzosamente, cae dentro de la órbita de la moralidad pública. Sí. Juicio de valor. Porque ese juicio no puede ser personal. Si fuera personal no sería de valor. Para que tenga valor tiene que ser un juicio social. Luego la contradicción en los términos es tan grande. El uso indebido de las palabras, dándole un significado que no tienen,
es una constante de este régimen de oligarquía de poderes de partidos estatales, que no conocen el significado sustantivo de los términos que utilizan y lo utilizan como si fueran adjetivos para calificar o descalificar los asuntos, sin lugar que se trata de sustantivos, de conceptos de los que dependen nada menos que el entendimiento de la vida social o el desconocimiento de ella. ¿Cómo se va a calificar de juicio de valor lo que es un juicio jurídico? Así es. El juicio jurídico es jurídico, por eso no es de valor. Sí. Es que, Juicios de valor son todos aquellos que se refieren a cuestiones éticas, pero desprovistas de formalidades obligatorias. Si hay un juicio de que no se observa una formalidad, o una de dos, o está condenado o debe ser condenado por los tribunales si el defecto de forma es jurídico, o está condenado por la sociedad si el defecto de forma es social. Si deben ponerse corbata en determinados actos y no se llevan, pues la condena es la reprobación del acto de las personas que consideran que es un valor social utilizar corbata para recibir, por ejemplo, un premio Nobel. Es que la diferencia, si me permite, sí, entre forma y materia, desde el punto de vista ya filosófico, yo creo que puede arrojar luz aquí. Porque claro, lo formal es precisamente lo que permite una cierta equiparación técnica, según en qué contexto. En este contexto yo creo que es evidente. Entonces cuando se apela, la eso forma, me parece inquietante. La forma es la que determina la materia. Exacto, la exacto. Determina. Mientras que si se apela, que es lo que me parece inquietante, pero que parece un recurso común entre todos los partidos políticos realmente existentes, diríamos. Es la apelación al contenido, a la materia, porque eso es ideológico. Desde luego. Y ahí es donde entraría el recurso, yo creo que grosero, a lo del juicio de valor, sí, o en otros partidos que se apela a que lo formal es algo casi secundario, burgués, secundario. Por eso es tan importante, por ejemplo, pues el ejemplo que usted pone ahora mismo, ir con corbata a un acto público en el Parlamento y no llevar una... Sí, pero que es... Y si es juicio de valor, sí, social. Claro. No será jurídico. Cuando alguien lleva una camiseta a un parlamento con un mensaje, está apelando al contenido, a su ideología. Claro, parece y mentira, no a lo formal, que es lo que permite una cierta igualdad ante la ley. Claro. Y parece mentira que estos partidarios acérrimos locos del consenso ni siquiera sepan lo que es el consenso social. Claro. Porque el consenso social no es jurídico, pero es formal. Es saludarse unos a otros. Claro, tiene una cierta fuerza de obligación. Ahí, dar la mano uno a otro al saludarse. ¿Por qué llevar la mano abierta? El origen es para ver que no tiene un puñal. Estás desarmado, claro. Que vas desarmado. Pero hay un consenso social de que dos personas que se conocen o se presentan se dan la mano. Eso es forma. Pero eso es tan respetable. Es más, no es que sea respetable. Es que al ser observado socialmente y de manera inconsciente por la inmensa mayoría, tiene el valor de un juicio ético. Eso es. Porque en el origen fue ético. Figuraros si es ético o no. No llevar un puñal para matar a alguien. Claro. El colmo de la moralidad. Bueno, pues eso es lo que significa hoy darse la mano por consenso social y no por obligación jurídica. No, y que son las formas, precisamente, el plano que permite una cierta igualdad. Que ponga entre paréntesis las desigualdades sociales, económicas, raciales y gracias a esas formas podemos vivir. Exacto, claro. Incluso vivir bajo una dictadura, como con Franco. Gracias a las formas sociales yo pude sobrevivir a la dictadura de Franco. Como en Rusia soviética se pudo sobrevivir por formas sociales. Porque las formas jurídicas y políticas condujeron al Gulag. Claro, y de hecho cuando esas formas sociales consuetudinarias o más o menos tradicionales empiezan a perder su vigencia, es un síntoma de disolución social. Las propias instituciones sociales. Claro. En eso, en la acción humana, von Mises lo explica muy bien, cómo dice que las instituciones sociales más importantes no han sido inventadas por nadie. Nadie ha inventado el dinero, nadie ha inventado la familia, nadie ha inventado el idioma. Son cuestiones que espontáneamente y al tamiz de generaciones y generaciones van cogiendo su valor institucional y entre ellas las formas sociales también.
Gustavo Bueno ha escrito algunos textos importantes sobre el concepto de ceremonias y de instituciones, precisamente en ese sentido, arrojando mucha luz sobre este tipo de confusiones que se generan al respecto. Sí, pero aquí, en el tema estrictamente técnico-jurídico, la cuestión es que era gravísima. Esto es que, como esto no sale en los periódicos, hay que decirlo para que nuestros oyentes sepan que es esa forma tan poco importante que estima tanto Rajoy como Montoro. Bueno, pues esta ley de amnistía introdujo una modificación del artículo 180 de la Ley General Tributaria, que aunque sea un peñazo lo voy a leer porque son 4 líneas. Dice, si la Administración Tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la audiencia pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo, y esto es importante, sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal. Así es. Y esto dicen que no afecta al Código Penal. O sea, esto a través de un Real Eso está ley. en todas las legislaciones fiscales que no son de dictadura, está este artículo. Claro, exactamente. Y es que resulta que el 305 del Código Penal lo que viene a decir es que existe una eximente de responsabilidad penal si uno regulariza su situación al tipo ordinario antes de que se le investigue. Hombre, claro. En consecuencia, lo que está haciendo esta ley, este Real Decreto Ley, es modificar el Código Penal, que solo se puede modificar por ley orgánica, rebajando el tipo de la regularización del tipo ordinario al tipo del 10% único que ellos establecían. Y luego, por otro lado, no se cuestiona, dice después que no se va a pasar información al fiscal o al juzgado aunque haya indicios de delito. ¿Y qué pasa con el blanqueo de capitales? Con el delito de blanqueo de capitales. ¿No se pregunta de dónde viene ese dinero? ¿Si viene de la prostitución, de la droga, del tráfico de armas? Sería bien lógico que cualquier abogado que defendiera un asunto de un señor que le empiezan a investigar después de poner en conocimiento de la agencia tributaria los beneficios de una actividad ilícita, dijeran, oiga, es que no pueden ustedes, soy inimputable en este sentido, hay una excusa absolutoria, en tanto que yo cumplí con la ley. Cumplí con la ley y, en consecuencia, este precepto del Código Penal queda vacío de contenido. Eso es a lo que le llaman un simple defecto de forma, tanto Montoro como Rajoy. Creo que era importante que se conociera porque es que no aparece en ningún sitio de la prensa esto. Pero hay otro aspecto, y con eso creo que terminamos, que es de incoherencia. Sí. Es decir, una cosa es que nosotros, en concreto yo, desprecie todas las instituciones de esta monarquía, porque son falsas. Una cosa es que la ataque y otra cosa es que nada menos que el presidente del gobierno y un ministro de Hacienda desprecien la sentencia de un constitucional. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde se ha visto algo igual? De manera que no creéis en la eficacia o en la justicia o en el conocimiento o en la honradez, en la honestidad del Tribunal Constitucional. ¿Y qué hacéis de presidente? ¿Y qué hacéis de ministro? ¿Por qué no habéis atacado ya al Constitucional disolviéndolo? ¿Por qué no proponéis para acabar con él ahora mismo? Eso es el colmo. ¡Qué contradicción! En eso sí que están de acuerdo con nosotros, que despreciamos la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros podemos permitirlo sin incoherencia. Claro. Ellos no. Es más por coherencia. Nosotros por coherencia. Nosotros por coherencia. Eso es. Bien. Bueno, pues enhorabuena a Pepe Sánchez por su participación con nosotros. Y Pedro lo mismo, claro. Te hemos dado de alta. Honrado. Como en los toreros, la alternativa. Te hemos dado los trastos, ya vienes tú cuando quieras. Te llamemos o no te llamemos. Tú todos los días aquí ya tienes tu casa y te señalará Elena los días que actuarás, y cuando tú quieras, porque tengas alguna iniciativa, lo llamas diciendo voy mañana y vienes. Así que gracias, amigos, oyentes y seguidores de este programa y mío en concreto. Pues os transmito la enhorabuena de que se incorpore un hombre tan valioso en nuestro equipo de comentaristas y de críticos de la realidad política, social y jurídica de España. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.